¿Cuánto mide una oficina? Una de las preguntas más habituales que recibimos y de las más difíciles de contestar, así de buenas a primeras. Vamos a explicar por qué. Bienvenidos a un episodio nuevo del podcast Entre lápices y pantallas, este podcast en el que hablamos de todo lo relativo a los lugares de trabajo y los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, el lugar de encuentro en habla hispana de los profesionales de la gestión de lugares de trabajo de todos los países. Bien, ¿cuánto mide una oficina? En la web de EASAEDRO hay un artículo escrito a este respecto que tiene ya varios años y que a fecha de hoy sigue siendo de los que tienen más visitas y de los que tienen más lecturas y más consultas. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica, mucha lógica. Bien, se utilice la unidad de medida que se utilice en tu país, realmente suele tener bastantes condicionantes o bastantes indicadores que la precisen. Si hablamos de metros cuadrados, que es la medida en la que yo más habituado estoy, decir que algo mide 1 metro cuadrado, o 10 o 100, a nivel matemático sí es posible, pero en el mundo de las oficinas, de los lugares de trabajo, es bastante complicado porque falta mucha información. ¿Y por qué falta tanta información? Bueno, vamos a empezar por lo más conocido. Lo más conocido, o la pregunta que más habitualmente te hacen es: ¿pero son metros cuadrados construidos o son metros cuadrados útiles? ¿Qué significa esto de construido o útil? Bueno, ahora hablaremos de ello. ¿Pero por qué tiene tanta importancia? Tiene tanta importancia porque, sobre todo cuando se habla de alquileres, la renta se suele establecer en función de un valor o un coeficiente que afecta a la superficie de la oficina. Entonces, si vas a alquilar una oficina y te dicen que vas a pagar, imagínate, 5 euros por metro cuadrado cada mes, o 10, o 50, o 120, pues para saber cuánto vas a pagar cada mes, multiplicas ese coeficiente de 5, de 10, o de 120 por la superficie de tu oficina. Ajá. Por lo tanto, si tu oficina mide 50 metros cuadrados y vas a pagar, imagínate, 10 euros por metro cuadrado, 10 euros por metro cuadrado por 50 metros cuadrados, pues nos salen ahí 500 euros al mes. Vale. Pero ¿cómo mides esos metros cuadrados? ¿Cómo mides esa superficie? ¿Tienes que incluir el espesor de los tabiques? ¿Tienes que incluir el espesor de la fachada? Por ejemplo. ¿O tienes que considerar solamente la línea interior de la oficina? ¿O tienes que considerar los metros cuadrados reales de pavimento que hay en la oficina? ¿O qué ocurre con las zonas comunes? ¿O qué ocurre con la zona de las plazas de garaje o con los accesos? ¿O qué ocurre con los servicios de la oficina, como puedan ser, por ejemplo, los aseos? Todos son una serie de preguntas que son bastante difíciles de contestar si no se establece un indicador para ello. Y ese indicador se hace a través de normas. Las normas, que muchas personas confunden con reglamentos de obligado cumplimiento, las normas realmente para lo que sirven es a modo de diccionario, a modo de poner nombres a aquellos conceptos que de alguna manera sirvan para conciliar, cuando alguien los emplee, saber a qué se están refiriendo todos. Quiero decir, en una norma, si se habla de metros cuadrados netos, pues cuando se haga referencia a metros cuadrados netos según la norma tal, ya quedará claro para todo el mundo qué es lo que se tiene que incluir en esa medición y qué no se tiene que incluir en esa medición. Es muy habitual en España hablar de metros cuadrados construidos y metros cuadrados útiles. Parece ser bastante claro para todo el mundo que los metros cuadrados construidos pues incluyen los elementos constructivos, el espesor de los elementos constructivos, como puedan ser las fachadas, mientras que los metros cuadrados útiles se miden por el interior de los paramentos verticales.
Pero, por ejemplo, suele haber una clara duda acerca de si, oye, el espesor de los soportes, de los pilares, de las columnas, hay que descontarlo. ¿El espesor de los tabiques o de las mamparas hay que descontarlo? Porque, claro, surge esa duda. Una misma oficina, un mismo local, si hay que descontar el espesor de los tabiques, cuando esté compartimentado tendrá menos metros cuadrados útiles que cuando está en diáfano y no hay tabiques que descontar, en su espesor me refiero. Pero hay los elementos constructivos. Y estos elementos, los soportes, los pilares, ¿hay que descontar el área de los pilares o no? ¿O se descuenta el área de los pilares a partir de que supere una cierta dimensión? ¿Cómo te pones de acuerdo con eso? Pues se establece a partir de definir ese criterio de medición en una norma y luego en el contrato hacer referencia a esa norma. Y entonces, bueno, aparecen un montón de apellidos, digamos, para los metros cuadrados o para la superficie. ¿Por qué? Porque hay muchas normas que los definen y por eso digo que hay que hacer referencia a qué norma se está utilizando. Porque no es que haya una norma mundial para todo el mundo que defina lo que es cada cosa. No. Hay muchas normas de diferentes asociaciones, de diferentes países, y cuando se va a hacer el contrato se tiene que mencionar qué norma es la que se está utilizando y cuál es el nombre de ese metro cuadrado o de esa forma de medir que se va a utilizar. Para tener todos claro si se tiene que medir la dimensión hasta el eje de los tabiques pero la fachada completa, o si la superficie de los aseos se tiene que incluir, o si la superficie de los aseos se tiene que dividir entre el número de locales de planta, o si delante de cada entrada de la oficina pues se divide la superficie del hall de ascensores que también computa o no, o si se excluye, o si las zonas que estén al aire libre o que estén semicubiertas o que estén en una terraza computa la mitad de la superficie o la superficie entera, si está cerrada por una pared, por dos o por tres, si está semicubierta o está cubierta completamente, aunque esté abierta por una pared, si está bajo rasante, si está sobre rasante, si está parcialmente bajo rasante, incluso ahí habría que ver qué usos están permitidos bajo rasante en cada sitio. ¿Qué ocurre con las plazas de garaje? ¿Se consideran superficie de la oficina o no? En fin, son muchas cuestiones y para eso las normas han ido definiendo bastantes tipos de metro cuadrado distinto que cada uno incluye o excluye según qué para considerarlo. Cuando abres una de estas normas te encuentras ese listado de metros cuadrados diferentes y cuando te pones a medir la oficina pues tendrás que ver si estás siguiendo el criterio de metros cuadrados, lo que sea, si son útiles, si son netos, si son intensivos, si son... dependiendo de lo que diga la norma que estés utilizando. Y eso se tiene que plasmar en el contrato, porque decir que tu oficina tiene tantos metros cuadrados es muy difícil, vamos, no, es decir muy poco. ¿Qué ocurre? Cuando dices, oye, ¿cuántos metros cuadrados tiene una oficina? ¿O cuántos metros cuadrados necesitamos para una oficina nueva? ¿Qué superficie hace falta? Es muy habitual que bueno, pues más o menos la misma que tenemos aquí, en la oficina actual. Vale, ¿y cuánto tiene la oficina actual? Pues no lo sé, mira, el financiero tiene las escrituras o el contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento, pues mira, la oficina tiene 1000 metros cuadrados. Ya, pero estos 1000 metros cuadrados están incluyendo 25 plazas de garaje que tenéis en el sótano. ¿O no? ¿Están incluyendo una parte del hall de escaleras y de ascensores? ¿O no? ¿O se está refiriendo estrictamente a la superficie en la que podéis colocar mesas de trabajo? ¿O está incluyendo los elementos constructivos? O sea, estos metros cuadrados que figuran aquí, ¿qué metros cuadrados son? Es realmente sorprendente la cantidad de ocasiones en las que no se precisa. Y eso puede acabar en los tribunales en muchísimas ocasiones. Porque, como digo, decir metro cuadrado, pues sin especificar qué tipo de metro cuadrado es, para saber qué tienes que incluir y qué no tienes que incluir en la medición,
pues hombre, es bastante complicado. Más allá de los términos legales, de lo que vayas a pagar o no, porque sí que existen mecanismos como el concepto de cuerpo cierto, en el que al final, pues aunque la medición o el pago que tú vayas a hacer se refiere a una medición de metros cuadrados, no es más que un mecanismo para acabar diciendo, bueno, pues yo acepto que esta oficina mide tanto y por tanto voy a pagar por la oficina esta cantidad todos los meses, aunque luego la mida y vea que tiene unas dimensiones diferentes. Bueno, yo ya he aceptado un pago al mes o un pago anual o lo que sea, o incluso una compra, y en ello queda. Legalmente pueden ir las cuestiones por otros derroteros, pero para tu uso, saber cuántos metros cuadrados necesitas de oficina y basarte en la oficina que tienes actualmente puede complicarte mucho la vida si no sigues los mecanismos adecuados o si no tienes claro lo que tienes. Al final es muy conveniente medir, dibujar y sacar las conclusiones reales de lo que se tiene y de lo que se necesita. Hablaremos de ello también en otro episodio en el que veremos la relación entre los metros cuadrados o la cantidad de área y la geometría de los locales, porque en muchas ocasiones no solamente es una cuestión de número, es una cuestión de que las dimensiones permitan que ese local se pueda aprovechar o se pueda utilizar con una cierta intensidad, más allá de números o de ratios. Eso lo veremos en otro episodio. Pero sí que os conviene pues el tener lo más claro posible de cuánto mide una oficina. Bueno, hay que precisar mucho. Si es algo que os interesa, podemos hacer episodios en los que vayamos analizando las normativas o vayamos analizando tipos de superficie más habituales para que veáis realmente la complejidad que tiene y lo bueno que es referirse a la normativa que se vaya a utilizar y el tipo de metro cuadrado que se vaya a utilizar. Espero que resulte útil. Nos vemos en el siguiente episodio.